El espacio geográfico es el espacio donde conviven la naturaleza y los elementos sociales y culturales de una determinada sociedad. Es decir, es un conjunto de elementos naturales, montañas, valles, llanos, vegetación diversa, etc., y de elementos humanos, como edificios, calles, monumentos, donde la vida humana es posible. Un espacio geográfico siempre está intervenido por la acción humana. En otras palabras, una ciudad, un país, una comarca, un municipio, son espacios geográficos. La geografía es la ciencia que se encarga de su estudio y clasificación. El espacio geográfico es el espacio organizado para la vida, donde el ser humano se interrelaciona con sus semejantes y con el entorno, y donde tiene lugar la organización social, política, económica y cultural de un pueblo. En muchos espacios geográficos, como las ciudades, es posible ver el paso del tiempo a través de sus edificaciones y monumentos. Por ejemplo, se constata la evolución que han tenido, su crecimiento o sus cambios. Por lo tanto, se trata de un espacio dinámico. Características del espacio geográfico. El espacio geográfico se caracteriza por dos dimensiones básicas, la perspectiva locacional y la ecológica. Dimensión locacional. Se refiere a la posibilidad de ubicar un determinado espacio mediante coordenadas y ser representado en un mapa. Dimensión ecológica. Es la referida a todos los seres vivos que hay en un determinado espacio geográfico. Estas dos dimensiones han permitido que la geografía estudie y analice el espacio geográfico desde tres ámbitos o perspectivas: el estudio espacial, el paisajístico y el ecológico ambiental. Podríamos decir que la historia tiene un peso significativo dentro de un espacio geográfico, ya que, del mismo modo que un biólogo puede registrar la evolución de las especies, pueden rastrearse elementos de distintos tiempos, de la antigüedad, medievales, modernos, etc. Componentes del espacio geográfico. El espacio geográfico consta de los siguientes componentes. Componentes naturales. Son los constituidos por las características naturales de un sitio, sin que la mano humana haya intervenido. Ejemplos de los componentes naturales son los valles, las montañas, los desiertos, los lagos, mares, ríos, etc. Componentes sociales. Es todo aquello construido por el ser humano que corresponde a las diversas actividades desarrolladas en un espacio geográfico. Estos componentes pueden ser monumentos religiosos, mercados, etc. Nos referimos a todo aquello que se necesita para establecer una comunidad y que el ser humano construye. Componentes políticos. Los componentes políticos tienen que ver con la forma en que el poder está organizado en las distintas sociedades humanas. De aquí se deriva la delimitación de fronteras que dividen a los países del mundo y el modo en que cada uno organiza sus territorios. Organización geopolítica. Componentes económicos. Estos componentes se imprimen en los espacios geográficos producto de la dinámica de producción y consumo, es decir, de mercado, con las cuales las sociedades pretenden satisfacer sus necesidades. En este sentido, en muchos lugares las distintas clases sociales son fácilmente reconocibles por las características que cada una le aporta al espacio geográfico. Componentes culturales. Son los relativos a la forma de ser particular de cada comunidad, sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, su gastronomía, su arquitectura, etc., y que a lo largo de su existencia se preserva. Tipos de espacio geográfico y diversidad. Hay quienes señalan que no hay una tipificación específica y clasifican el espacio geográfico en dos grandes grupos, los espacios intervenidos y los no intervenidos. Sin embargo, hay otros que lo clasifican por el uso del suelo, por su grado de transformación o por su extensión. Tipos de espacio geográfico según el uso del suelo. Espacio urbano.
El espacio urbano, paisaje urbano, zona urbana, área urbana, núcleo urbano, entre otros nombres, es aquel específico y propio de las ciudades y núcleos urbanos, que se define generalmente por la cantidad de habitantes. Cada país suele tener sus propios criterios para establecer qué sitio es una ciudad. Por ejemplo, para Japón, un asentamiento será ciudad a partir de los 30.000 habitantes. Los núcleos urbanos por lo general cuentan con mayor población y en sus límites se concentran actividades económicas de los sectores secundarios y terciario, al mismo tiempo que se advierte infraestructura de todo tipo. En otras palabras, aparte de las viviendas, verás muchos edificios de oficinas, edificaciones que albergan tiendas, los malls, los centros comerciales, etc. Numerosos restaurantes, cines, teatros y todo cuanto necesite la ciudadanía. Existe una organización espacial mediante zonas, municipios, barrios, calles y avenidas. Espacio rural. Son zonas que tienen menos gente, abundan las granjas de animales o de cultivos y hay grandes extensiones de terreno sin ningún tipo de edificaciones. Tipos de espacio geográfico según su grado de transformación. Aquí entrarían los intervenidos por el ser humano y los no intervenidos. En los primeros están las ciudades y los pueblos y todo aquel espacio donde el ser humano haya construido algo. En los segundos estarían todos los espacios naturales donde el humano aún no ha construido algo, como los glaciares de la Antártida. Cada vez son menos los ambientes no intervenidos. Tipos de espacio geográfico según su extensión. Los espacios geográficos según su extensión pueden ser de primer orden o de segundo, tercero o hasta el octavo orden. Se refiere a las porciones en que se pueden agrupar. El primer orden serían los continentes. El segundo, porciones regionales dentro de un continente. América del Sur, Europa del Este, África septentrional o del Norte, Sudeste Asiático, etc. El tercer orden es cada país. España, Alemania, Venezuela, México, Arabia Saudita, Israel, etc. El cuarto orden indica las regiones dentro de un país. Pueden llamarse provincias, estados, departamentos o entidades federativas. Provincia de Andalucía en España, Provincia de Buenos Aires en Argentina, Estado Zulia en Venezuela, etc. El quinto orden son regiones más pequeñas, como los municipios. El sexto correspondería a los barrios, el séptimo a avenidas o calles y el octavo a domicilios. Ejemplos de espacio geográfico. Ciudad de México. Ciudad. Ciudad de México, la capital de México, es una de las ciudades más pobladas del mundo, tanto en el centro de la ciudad como hacia el norte. Se puede apreciar las distintas épocas históricas que ha tenido. De hecho, en Tlatelolco está la Plaza de las Tres Culturas, donde hay restos de la cultura mesoamericana con pirámides, una iglesia edificada con las mismas piedras de la época colonial y por último, la rodean enormes bloques de viviendas. Testimonio de la era moderna. Ribagorza, espacio rural. Ribagorza es una comarca de Huesca, en los Pirineos aragoneses. Sus pequeños pueblos están enclavados en una naturaleza abrupta, rodeada de montañas y cascadas. Hoy en día, su densidad poblacional es muy baja y sirve de marco para actividades turísticas y de conservación ambiental. Ucrania, país. Está ubicado al este europeo. Al este limita con Rusia, al noreste con Bielorrusia, al oeste con Polonia, Hungría y Eslovaquia, al suroeste con Moldavia y Rumania, y al sur con el Mar Negro y el Mar Azov. Kiev es su capital y la ciudad más grande del país. Palermo, Buenos Aires, barrio. Es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Se ubica al norte de la ciudad y es el de mayor extensión. Gran parte de su territorio lo ocupan los bosques de Palermo, un conglomerado de parques y espacios verdes. Es fundamentalmente residencial,
aunque una parte importante está dedicada al esparcimiento, gastronomía, centros culturales, cines y teatros.